Pablo, ¿cómo era tu vida antes de que te sucediera esta experiencia cercana a la muerte? Realmente la vida era de alguna manera parecida. En tu entorno y en tu ecosistema, la vida no cambia mucho. Sí que cambian circunstancias y cambian personas y cambian situaciones. Lo que cambia realmente, o lo que yo sentí sobre todo viéndolo desde los demás, lo que cambia es algo en ti, en cómo ves la vida, en cómo ves a los demás y en cómo afrontas las cosas. Hola, soy Perla Eicor y te doy la bienvenida a mi podcast Así es como tú. Aquí conversamos sobre ciencia y espiritualidad y estamos haciendo el primer podcast del año. Primero quiero desearte feliz año nuevo 2025. Y hoy tenemos comenzando el año con el primer podcast, tenemos a un invitado muy especial que para mí su historia ha sido muy inspiradora y es la primera vez que tenemos a una persona aquí en el podcast hablando sobre este tema. Hemos hablado sobre diferentes temas aquí en el podcast sobre espiritualidad, pero es la primera vez que tenemos una persona que nos va a hablar sobre la SM. Si no sabes qué es una SM es una experiencia cercana a la muerte. Y hoy tenemos para conversar sobre esto al señor Pablo Lu. Bienvenido, Pablo, al podcast. Muchas gracias, encantado de haberme invitado y estar aquí. Pablo tuvo una experiencia hace algunos años y, y la mayoría de las personas que tienen esas experiencias, o sea, alrededor del mundo, la mayoría presenta como un cambio, la mayoría de las personas presentan un cambio en la vida, una manera de ver la vida diferente. Vamos directamente con Pablo para que nos platique su historia. Pablo, ¿cómo era tu vida antes de que te sucediera esta experiencia cercana a la muerte? Realmente la vida era de alguna manera parecida. En tu entorno y en tu ecosistema, la vida no cambia mucho. Sí que cambian circunstancias y cambian personas y cambian situaciones. Lo que cambia realmente, o lo que yo sentí sobre todo viéndolo desde los demás, lo que cambia es algo en ti, en cómo ves la vida, en cómo ves a los demás y en cómo afrontas las cosas. Y ahí es donde a lo largo del tiempo y conforme va pasando el tiempo cada vez es mayor, porque es como muy sutil. Hay un cambio como muy brusco nada más volver, por decirlo de alguna manera, y luego todo es como muy sutil. En mi caso, al final yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia y de mi caso, los cambios han sido tan sutiles y han sido como tan normales o tan naturales que realmente en el día a día, si realmente no te fijas bien, no se nota la diferencia. Pero en el fondo hay una gran diferencia porque la vida se ve de una manera totalmente diferente, al menos en mi caso. Okay. ¿A Entonces, qué mi te vida dedicas? era como cualquier otra, ¿no? Estudio, trabajo, hijos, entrenes, deporte, pues todo esto que la mayoría de gente tiene alrededor de en su vida. ¿Cómo es después? Más o menos igual, pero sí que es verdad que independientemente de vivirla con más o menos intensidad, tanto antes como ahora, cómo afrontas el día a día y cómo ves cada instante y cada detalle y las situaciones con o para con los demás, se vive por un lado más intenso y por otro lado con más distanciamiento. Ok. No sé si ¿A qué te refieres con ese distanciamiento, perdón? el apego, por ejemplo, El apego, ok, ok, lo vives todo con mucho más intensidad, tanto la alegría como la tristeza, como porque las emociones siguen estando igual ahí, ok, están como más a flor de piel, son más intensas y a la vez la sensación de pérdida, de apego, de nostalgia, de tristeza, tanto unas como otras se viven con más intensidad, pero sin, no sé cómo llamarlo, es como de alguna manera a las sensaciones que pueden crear daño, ok, estar de alguna manera como más anestesiado, pero no es la anestesia, o sea, no es el hecho de no notarlo, sino es el ok, notarlo más mientras lo aceptas y lo entiendes y lo vives como todo por igual, me ok, explico.
Sí, Porque al final el dolor nos han dicho que es dolor y es malo, y la alegría es buena y estamos entrenados para ello, ¿no? Pero para mí, desde que volví, la tristeza y la alegría es lo mismo. Y lo puedo vivir igual ok, de intenso, aunque me provoque, no sé, exteriorizaciones diferentes, ok, pero internamente se vive mucho más intensamente sin, bueno, ya está, no pasa nada. Es como, yo por ejemplo, ahí el ejemplo más claro sería con la muerte de mi padre. Mi padre falleció a los 2 años de yo volver. ok. Tenía una relación muy especial con él, para lo bueno y para lo malo. Tenía una relación como muy conflictiva con él desde la juventud. Luego Ujú. esa relación cambió. Al volver aún cambió más y era muy cercana. Y cuando falleció, no siento la nostalgia porque no la siento, pero porque siento que mi padre siempre está conmigo. Ok, Entonces, bueno, hay una serie de cositas que en mi caso me ayudan a vivir las cosas de manera diferente. Yo no he sentido la pérdida de mi padre en ningún momento. Mi mujer a veces me pregunta, oye, ¿pero no lo echas de menos? Digo, no, es que siempre está conmigo. ok. No sé si me he explicado, si te he respondido. Y quizás también a las cosas materiales, a lo mejor vamos a hablar de todo en global. Pienso que a lo mejor cambió en ti, pues no, no a lo mejor, cambió en ti. Y ya no ves esa parte de que la mayoría, pues nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿no? Sí, yo la diferencia la noto en mi caso, es sentía mucho más pero como para dolor interno, ¿no? Ok, Si se muere alguien, si no se muere alguien, si pierdo algo, si no consigo algo, sí, si me tiran del trabajo, si me deja la pareja, esas cosas que nos hacen sentir de alguna manera, entre comillas, mal por dentro, ahora para mí de alguna manera es todo como alegría, si me permites. sí, ok. Porque todo es parte de la experiencia. Entonces, cualquier emoción o cualquier sentimiento, cualquier cosa que ocurra, la vivo con alegría porque es parte de mi experiencia. Qué bonito lo que estás diciendo. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque sabes una cosa, yo creo que muchas veces nos dicen, la mayoría no psicólogos, nos dicen las personas que se dedican a este tipo de cosas sobre la mente, ¿no? En la cuestión de la mente, porque eso es lo que yo estudio más sobre la neurociencia y todo. Pablo, lo que tú estás diciendo es que hay veces que queremos gestionar las emociones y gestionar esas emociones negativas que tenemos todo el tiempo, porque pues así es como nuestro cerebro trabaja, nuestro cerebro está para la supervivencia, pero queremos gestionar esas emociones y las queremos hacer positivas y estamos luchando constantemente y ahí viene tanto estrés en la vida de las personas. ¿No? Sí, ahora que ¿Qué has es lo hablado que de tú eso, piensas? me viene la palabra control. Sí, Entonces, porque muchas veces más que gestionar lo que queremos es controlar lo que nos ocurre, cómo controlar. nos ocurre y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y cómo queremos que hagan los demás. Cuando te das cuenta de que no tienes el control de absolutamente nada, en mi caso, al darme cuenta de eso, vives la vida de otra manera totalmente diferente, porque no hay control de absolutamente nada. Aunque en algunos momentos creamos que tenemos el control y estamos controlando la situación. Qué interesante. Me gusta mucho. ¿Cuántos años tenías, Pablo, cuando esto te sucedió a ti? 42. 42 años tenías. Muy joven, bastante joven. Sigues estando joven. Sigues estando joven. Pablo, ¿qué te pasó tú dices, hace 7 años, ¿verdad? ¿Qué Todo te empieza un poco sucedió? antes, ¿eh? Ok. Todo empieza ¿Qué, Lo qué, que pasa es que qué? el momento crítico fue en el 2017, en la primavera del 2017, y tuve un taponamiento cardíaco. Sufrí una pericarditis, una Ok. inflamación del pericardio. Eso provocó un desangrado interno que bloqueó el corazón y tuve un taponamiento cardíaco. Entonces sufrí 3 paradas cardiorrespiratorias, con 3 reanimaciones. Bueno, allí hubieron más cosas, ¿no? Pero al final lo que me ocurrió fue un taponamiento cardíaco. Ok. Eso fue lo que los médicos te dijeron en su archivo que ellos tienen, en las notas que ellos te dan, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿O cómo te empezaste a sentir mal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día? Pues realmente mi proceso duró varios años, Ok, eh, con otros episodios anteriores. La vida, en mi caso, mi hermano, un hermano muerto,
que yo tenía, que yo no conocí porque nació y murió un año antes de que yo naciera, y con el que yo estaba intentando conectarme por problemas internos y que yo creía que estaban relacionados con mi hermano, porque llevo su mismo nombre, nací un año después que él, tenía que haber nacido el mismo día y al final me retrasé y me tuvieron que sacar. Entonces, en ese proceso, en los últimos años, cercano al 2017, 3 años antes yo tuve un accidente de tráfico para haberme matado porque se destrozó el coche y no me pasó nada. Al mes siguiente, buceando, porque soy buzo profesional, tuve una Sí. embolia gaseosa y me dejó paralítico. Y eran avisos todo de para, porque luego en el proceso de recuperación, bueno, estuve 2 años porque me quedé paralítico, me dijeron que no volvería a andar, sí que camino y Sí. ando. Me dijeron que, bueno, que fue una comunicación interauricular, todo relacionado con el corazón, con un tema de comunicación. Ok. Te hago el símil de la comunicación por el tema del hermano. Ok. Ok. Entonces, tuve 2 años de recuperación, después de eso me operan del corazón para ponerme un parche, y en el proceso de recuperación, durante casi un año seguido, bueno, estuve durante casi todo ese año con fiebres de 39, 40, una neumonía, la gripe A, una infección, tuve un montón de cosas durante ese año recuperándome. Hasta que al final, estando sano, porque además yo hacía mucho deporte, de repente, en el 2017 empecé a sentirme mal. Sentía algo raro, que tampoco era mal, pero era una sensación que yo no identificaba. A mí me dolía el corazón, me dolía el pecho y me costaba respirar. ¿Estabas en tu casa cuando esto Estaba en sucedió? mi casa. Estabas en tu casa. Estaba Ok. en mi casa y decido quedarme en casa tumbado en el sofá descansando. Pero alguien toma otra decisión por mí y me lleva de camino al hospital. Y cuando te digo a alguien me refiero a un ángel que yo descubrí después de morir y que me ha estado acompañando durante toda mi vida. Este ángel me hace ir hacia el hospital, porque yo nunca he ido al hospital de motu propio, a no ser que tuve una lesión um, como muy física, visible. Y cuando llego al hospital, bueno, yo llamo a mi padre por el camino para avisar que me iba para allí. Y al llegar allí enseguida me meten en el box de urgencias, porque enseguida que me hacen el triaje y me hacen el electro, ven que he tenido 3 microinfartos por el camino, porque yo me caigo hasta 3 veces por el camino, me levanto y continúo caminando hasta llegar a urgencias. Pero ¿cómo puedes? Digo yo, bueno, o sea, tuviste tres infartos, pequeños infartos en el camino hacia el hospital y te levantaste así de la nada, te levantaste y te fuiste. Sí, Ah, mi madre cuando volvía después de todo el proceso que pasé en urgencias, en UCI, en reanimación, hubo una frase que ella no recuerda haberme dicho y que me dijo nada más subir a la habitación, y era que me había estado preparando toda mi vida para ese momento, física, mental, emocional, espiritualmente. Es verdad, yo hacía muchos deportes y uno de ellos era correr por la montaña, hacía largas distancias, entonces estás acostumbrado a caerte y levantarte y seguir porque tú tienes que llegar, ¿no? sí. Y mi sensación instintiva fue esa, bueno, me he caído, me levanto y continúo. Luego te dicen que has tenido 3 microinfartos, ¿no? Y bueno, me meten enseguida en el box de urgencias, donde está el SAMU, porque es la central del SAMU. Y yo siento que ese es mi último aliento, es mi último momento. La médico me está intentando mantener despierto y yo le digo, no te preocupes que me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Era consciente de que me estaba muriendo y estaba totalmente en paz. Y a mí esa sensación de estar muriendo consciente y totalmente en paz me transmite justamente eso, más paz y a la vez el amor que me transmite toda la vida, o la vida en sí, ¿no? Ok. Y bueno, ahí llega mi padre, me llevan al box de paradas, porque me paro, cierro los ojos y al final bueno, me dan un primer golpe para empezar la RCP y Sí. al box de paradas que se para y me llevan al box de paradas. En el box de paradas a mí me meten de cabeza, con los pies hacia la puerta, y en ese último momento es en el momento que yo veo a mi padre en el umbral de la puerta que se cierra, que lo dejan fuera, y ahí es cuando yo cierro los ojos y muero. Para mí es ¿Qué, importante qué, ver en el último momento a mi padre ahí en la puerta, ¿no? Por lo que te qué comentaba antes de la sientes, relación. Pablo? ¿Qué sientes, Pablo, cuando tú ves a tu padre y en ese momento que tú sientes eh, que estás, como tú dices, que estás muriendo? Yo lo que siento es cada vez más paz. Para Paz, mí ok. lo que he aprendido con todo esto es que el hecho de morir consciente, independientemente de la situación, es verdad que yo tuve una paz, una muerte en paz, no traumática, por decirlo de alguna manera, aunque Sí. cualquier otra persona diría, ostras, es que de repente me ha venido, tengo 2 niños pequeños como tenía yo,
Sí. de 3 y 5 años más o menos, y lo dejaba todo. Yo tenía 42 años, era joven, lo dejaba absolutamente todo, pero a mí el momento de estar muriendo conscientemente me transmitió más paz todavía. Entonces, bueno, al ver a mi padre ahí es como, bueno, ya está, esto se ha terminado, estoy en paz, cierro los ojos y muero. Ahí es cuando entro en parada y al cerrar los ojos, porque yo tengo el recuerdo de cuando cierro los ojos, mi alma, mi esencia, por decirlo de alguna manera, mira al médico del SAMU que yo tenía a la izquierda Ok. y se sale del cuerpo. Se sale del cuerpo y entonces empiezo a verlo todo desde arriba de la sala. Desde arriba de la sala. O sea, ¿cuál fue esa sensación en ese momento que tú sentiste que sales del cuerpo? ¿Cuál es la sensación, Pablo? ¿Qué se siente para la gente que, pues, que nos Voy a está volver a decir la viendo? misma palabra, pero la sensación es de una paz y un amor totalmente indescriptible. Con la paz con la que yo estaba viviendo todo ese proceso, al salir del cuerpo, va increciendo y la sensación es de amor absoluto. O sea, es un amor incondicional en el que formas parte de todo. Porque además ahí me encuentro a mi hermano que ha venido a por mí y al ángel que me ha acompañado durante toda mi vida. Ese ángel que me ha hecho irme a urgencias y llamar a mi padre. Ellos te dijeron algo, o sea, en el momento tú sales, tú estás viendo todas las cosas desde el techo, como tú dices. ¿Dónde, dónde ubicas a tu hermano y a este ángel? ¿Dónde están en ese momento? Están conmigo, claro. Están En el contigo. momento que te sales del cuerpo, ni el tiempo ni el espacio existe para mí, Ok, ¿eh? ok, Entonces forma parte de todo. No los ubico en ningún sitio, ni ok, están en ningún sitio, están en todas partes. Formas parte de todo. Entonces tú ok, estás viendo la sala como si fuera una pantalla de cine, una película, ok. pero o sea, formas parte de todo, donde está esa energía que en este caso es mi hermano y esa Ok. energía que es Malak, ¿no? Que es el ángel que me acompaña. Los sientes cerca de ti, Sí. por decirlo así. Claro, y el hecho de que, porque claro, hay gente que me ha preguntado, ¿cómo sabes que es tu hermano si no lo conociste? Nació y murió Sí, un año antes que tú, ¿no? Lo sí, sabes. O sea, tienes la certeza de que es tu hermano, ¿no? Es como, ¿cómo sé que estoy hablando contigo? Tendría que sí. explicar muchas cosas para poder explicar que estoy hablando contigo. Sabes que estoy hablando contigo, no hay más, es tan sencillo como eso. Ok. Y en mi caso la comunicación era eso, así, sencillamente. Nos Ujú. comunicamos sin la necesidad de absolutamente nada. Y luego, ¿qué pasó después de ese momento de que sales Yo en el momento que veo todo desde Ujú, fuera, estoy ujú, viendo lo que ocurre tanto dentro de la sala como fuera de la sala. Estoy ujú. viendo lo que hacen con mi cuerpo, cómo actúan, cómo empiezan con el RCP, cómo empiezan con el masaje, cómo empiezan con el chispazo. Y mientras estoy viendo cómo mi padre, porque claro, yo todo esto luego lo contrasté, porque para mí, que era muy escéptico y muy analítico, necesitaba contrastarlo porque para mí había vivido un sueño en ese proceso. Y era Ok, que estaba viendo cómo mi padre llamaba a mi madre para contarle lo que estaba pasando, porque había ido a recoger a mis hijos, para que viniera al hospital. Cómo una amiga médico del SAMU llama a mi hermana para contarle lo que me está pasando. Cómo mi madre llega al hospital y mi padre sale acompañado de un celador, amigo del barrio. Mi padre se lo cuenta a mi madre. Mis hijos que son pequeños, el pequeño no se entera de nada, pero el mayor es consciente en el coche. o sea, tú ves todo esto que está sucediendo, o sea, lo que le está pasando a tu familia en ese momento, qué increíble. Ves más cosas, pero te cuento Ok, estos detalles que son como sí, más claro. cercanos, que son los que yo puedo contrastar. Y mi hijo es consciente de lo que está pasando. Yo todo esto lo veo en el mismo instante, o sea, no, para mí no existe el tiempo. Ok, Mi madre se lleva a mis hijos a su casa para que se queden con mi hermana. Mi hijo mayor se mete en una habitación a esconderse para despedirse de mí, para despedirse de papá. Y aquí ocurren dos cosas. Mi hijo se despide de su padre y su alma se despide de mi alma. su alma se despide de tu alma. Qué bonito. Ay, qué cosa. Y bueno, en ese proceso, mi madre llega al hospital, a mí me meten en el SAMU después de reanimar la primera parada y me llevan de camino a la Fe Nueva. Aquí en Valencia, donde yo voy a urgencias, era lo que lo llamábamos el Hospital de la Fe Vieja porque lo cerraban y abrían uno nuevo y es el que llamamos la Fe Nueva. No tiene nada que ver con la fe, con la religión, ¿no? Pero hay una parte importante ahí de la anécdota, de la historia que sí que tiene, ¿no? Cómo yo llego a morir, con mi visión de la vida, cómo afronto y cómo veo la vida y la fe nueva que tengo
después de todo este proceso, ¿no? Sí. Porque muero en la fe vieja y nazco en y Sí, renazco en la fe nueva. sí, qué bonito lo estás explicando, ¿no? Que es así como tú dices, la fe vieja y luego ahora la fe nueva, ¿no? Que ha cambiado completamente tu vida. Entonces, ¿qué sucedió después cuando tú viste a tu hijo que estaba relacionándose con tu alma y la alma de tu hijo? ¿Qué fue lo que pasó después? Que esto me ha costado mucho ponerle un orden. Lo que ocurre después es que me meten en el SAMU para llevarme a la fe nueva y en el proceso, en el camino, yo tengo una segunda parada cardiorrespiratoria. En esa segunda parada respiratoria el SAMU se tiene que parar y justo se para en la encrucijada, en el cruce que hay entre la calle San Vicente y Giorgeta, justo al lado de lo que es el tren de alta velocidad de Valencia. Y ahí mi cuerpo está en parada cardiorrespiratoria. El médico que quiere intervenir porque sospecha que tengo un taponamiento cardíaco y es algo que realmente solo se hace en quirófano y con unos aparatos para poder ver por dónde metes la aguja para drenar. Mi cuerpo, que está en parada cardiorrespiratoria, abre los ojos. Y en el momento que abre los ojos, el 112, el teléfono de emergencias, llama a la ambulancia para decirles que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en urgencias y que mandan un coche patrulla para abrir camino. Esto te lo cuento, lo de abrir los ojos, porque además de servir como parada, como shock para que no hagan nada y el 112 llame, yo cuando despierto cuento que yo recuerdo haber visto la ambulancia por dentro. Claro, me dicen que era imposible porque yo había estado 45 minutos aproximadamente inconsciente con parada 45 cardiorrespiratoria en minutos. ese proceso. Entonces era imposible que yo viera la ambulancia por Sí. dentro. Y yo tengo el recuerdo desde el cuerpo de ver al médico, ver a la enfermera, verme a mí fuera del cuerpo, ver a mi hermano y ver al ángel. Esto de mi hermano, el ángel y yo fuera del cuerpo no lo conté, porque me ha costado Sí. mucho contar esto, pero yo contaba que recordaba la ambulancia, verla desde dentro, desde tumbado en la camilla, ver la puerta, ver al médico, ver a la ambulancia, o sea, a la enfermera y ver todo lo que había dentro, ¿no? Ay, es que esto, y luego, o sea, pasar 45 minutos sin la conciencia, a mí no puedes durar mucho tiempo, nuestro cerebro porque nosotros necesitamos oxígeno, ¿no? Entonces el cerebro, Sí, a ver, con realmente, lo que dicen los médicos, ¿no? Pues realmente no podemos funcionar por mucho tiempo por esta falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Entonces lo que tú dices me hace pensar que definitivamente nosotros podemos tener esta conciencia no local, es lo que yo experiencia, ¿no? pienso. Sí, realmente, sí, por eso te decía, ¿no? Al final hay quien les llama alma, hay quien le llama esencia, esa energía, esa chispa de la vida que llevamos dentro, ¿no? Ujú. Que le da la vida a la materia. Yo creo que no es tan importante como le llamamos, al final que cada uno reconozca esa nomenclatura como más le conecte, ¿no? Sí, Porque creo que es lo de menos exactamente. el nombre que le pongamos cada uno. En ese momento que estoy en la ambulancia, Ujú. ha llamado el 112 para decir que viene un coche de policía y se van a ir hacia la Fe Nueva. En ese momento, mi alma se desdobla. Entonces, en lugar de ser una, son dos, pero es la misma y no es una parte o la otra, se desdobla. Ok, Se desdobla y hay una parte que es el todo, que se va con la ambulancia y acompaña al cuerpo y a la ambulancia a la Fe Nueva. A que sigan con el proceso, porque cuando yo llego a la Fe Nueva tengo una tercera parada respiratoria. Ahí hay un equipo de cirujanos, está todo el equipo de urgencias y el SAMU en la Fe Nueva. Entonces sí que intervienen, drenan, estabilizan y ya de ahí me llevan a la UCI, ¿no? Y mientras tanto, la otra parte que se ha quedado en ese lugar donde estaba la ambulancia, que está mi hermano y está ese ángel que te hablaba, mi hermano me pregunta que si quiero acompañarle. Y me ok, invita a ir a una especie de portal o de aro, de como quieras llamarlo, de ventana, ok. que hay para mí ilustrativamente arriba de las vías del tren. Y esa pregunta que me hace mi hermano de que si le quiero acompañar realmente, lo que me está preguntando es si quiero recordar lo que voy a vivir. Pero de eso me Ok, doy cuenta después. Yo todo esto te lo cuento ahora, pero de eso yo me doy cuenta después, ¿no? A mí mi hermano ahí me ok. está preguntando que si quiero acompañarle, yo que me lanzo a cualquier aventura, me voy con él, le digo que sí y doy el paso y paso esa puerta, esa ventana, aro de fuego. Y cuando paso esa puerta, que realmente lo que yo veía a través de ese aro es el cosmos, como las fotos estas que ves
del espacio, del cosmos, y se ve todo oscuro, lleno de luz y de vida, de estrellitas, de galaxias, de estrellas fugaces, de cosas que están ocurriendo y que se ven como muy minúsculas con toda esa profundidad del espacio, ¿no? Y Ok. entro y paso ahí, ¿no? Es como si diera el paso a esa fotografía. Y entonces mi hermano me lleva a través del no tiempo, como te decía antes que el tiempo y el espacio no existe, me lleva a través En de, ese claro, a lugar. través de eso es, a recordar toda mi vida. Y entonces veo toda mi vida pasar como una película de cine que pasa a la velocidad de la luz, pero tienes la sensación de vivirlo como a cámara lenta, de ver cada detalle de cada cosa que has vivido, cada aprendizaje, cada olvido, olor, cada cosa, ¿no? ¿Qué te hizo sentir ver esa parte donde te muestran toda tu vida, como tú dices, que parece rápido, pero es como en cámara lenta también? Eh, ¿Qué sentiste, Pablo? Yo lo que sentí fue plenitud, porque desde que salgo del cuerpo y tengo una sensación de unidad, al recordar o al vivir toda esa experiencia de mi vida, aún sentí más plenitud de formar parte de todo. Al final, el que recuerda haber vivido toda esa vida es el cuerpo que dejo atrás, Ok, o los cuerpos que dejo atrás, porque ok. no, yo lo que viví no fue solamente la vida de este cuerpo, sino toda la vida de mi alma, en cada uno de sus Toda, aprendizajes. toda la vida de tu alma. O sea, otras vidas es lo que tú me estás describiendo aquí. Sí, otros cuerpos, Ok, porque vida solo hay una, que es la vida del alma. pues sí, sí. Para mí, ¿eh? No te estoy diciendo como yo lo viví, ¿eh? Ujú. Entonces, claro, al final, tú imagínate que yo como Pablo tengo este disfraz hoy de azul, pero mañana voy de verde. Yo no Ok, voy a recordar solamente lo que he vivido yendo de azul o yendo de verde. Voy a recordar todo lo que yo vivo de azul, de verde, de amarillo, de rojo, de negro, de blanco, esté donde esté. ok, ok. Entonces esa es la sensación que yo tuve, ¿no? El Ujú. recordar todo lo que mi alma, mi esencia, mi chispa de la vida había vivido hasta ese momento. Y esa sensación es una sensación de plenitud, porque claro, al recordar todo eso, a mí me conectaba más con formar parte de todo al mismo tiempo. A ver, Pablo, hacemos un pequeño paréntesis aquí en esto, porque, o sea, me encanta lo que estás diciendo, pero cuando tú cruzas vamos a llamarlo, este umbral, esta nueva dimensión, no sé, puede haber muchísimas formas de llamarle, ¿no? No sé cómo tú le llamas, pero pues la vamos a poner dimensión para que la gente, las personas que vean el podcast entiendan esto. O sea, tú cruzas con tu hermano te dice, acompáñame, tú ves toda esta vida, pero ¿qué sientes al ver todo este cosmos? Lo que yo quiero saber es que no sé si puedas expresarme Amor, lo que, amor. amor, amor, Que era el amor y la paz esa indescriptible que te hablaba. Yo muero en paz, vivo la muerte en paz después del tránsito, de salir del cuerpo. En ese momento siento un amor totalmente indescriptible y conforme va pasando ese camino, que realmente no hay tiempo, entonces es todo como ¡puf! Ya ha pasado y está pasando a la vez, el amor cada vez es más intenso. El hecho de formar parte de todo y formar parte de una unidad es una sensación de amor totalmente indescriptible y ese amor cada vez es mayor. Porque claro, yo todo esto te lo estoy contando como si pasara mucho tiempo o pasara un proceso, un camino, ahora aquí, ahora allí. No, todo eso pasa en el mismo instante. todo en el Porque mismo después instante. de dar ese paseo con mi hermano, ir como una especie de vagón o de tren o de haz de luz que va por un camino hacia la luz, Ok. eh, lo que ocurre al final del camino, de este camino, en mi caso, es que me encuentro con Dios. Allí está mi hermano, mi abuelo materno que me está esperando y Dios. ¿Y qué es Dios, Pablo, para ti? ¿Qué es Dios Dios? es, Lo que tú me estás diciendo, te encuentras con Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que viste? claro, fíjate que creo que hasta hace poco tiempo la palabra Dios yo no la utilizaba por lo que puede suponer, ¿no? Y por lo que suponía para mí, porque yo no era creyente y escuchándome decirla puede tener muchos prejuicios y muchas interpretaciones. Para mí Dios es la unidad, es el amor. Realmente, yo te hablo de unidad por cómo lo viví, Ok. pero realmente Dios va a ser lo que tú quieras que sea, siendo siempre lo mismo.
Porque al final, si le ponemos un nombre, le ponemos una imagen, o le ponemos un significado, o le ponemos lo que queramos ponerle, es lo que nosotros le estamos poniendo. Ok, Realmente no es la esencia de Dios. Es lo que nosotros como humanos, como personas, como creyentes, como no creyentes, lo que sea, nuestros prejuicios, nuestra historia, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que nos ha venido bien y lo que nos ha venido mal, va a ser ok. nuestra identificación con eso. Y realmente Dios es absolutamente todo. Y está en todos nosotros. Entonces va a depender de lo que tú quieras que sea Dios. La cara se la pones tú, por decirlo de alguna manera. Y así lo viví yo. Porque cuando yo veo esa figura, que no es ninguna figura, es información, cuando veo a mi hermano, cuando veo a mi abuelo, ni veo a mi hermano, ni veo a mi abuelo, ni veo a Dios. Sí, Realmente estoy en todo eso. Yo vivo esa ok. unidad de la que te hablaba, ¿no? Es información. No hay una imagen concreta, no hay un holograma, no hay una comunicación verbal como podamos tener aquí. ¿Cómo se dice? Como teletransportación o como No, telepatía, de telepatía. No hay una telepática, ok, comunicación telepatía, telepática ok, tampoco. ok, Es ok, simplemente información que fluye. Es como las ok, células de tu cuerpo, ¿no? O de mi ok, cuerpo. Las células no necesitan telepatía para comunicarse entre ellos. El cuerpo funciona perfectamente comunicándose sí, absolutamente todo en una unidad sin tener que hablarse, sin tener que mandarse información telepática. Simplemente la información fluye. Entonces, si está en equilibrio, funciona mejor. Y si está en sí. desequilibrio, funciona peor. Si está todo como una unidad Sí, funciona y al final es todo amor y funciona bien, y si hay desequilibrio o hay desunidad, pues al final no funciona bien, ¿no? sí, claro, claro que sí. Volvemos un poquito atrás sobre cuando te mostraron toda esta vida tuya, ¿no? Tu vida que estás viviendo ahora y otras vidas, otros Pablos, otra alma de Pablo, bueno, la misma alma de Pablo, pero otros cuerpos, aventuras, vamos a decirle, otras experiencias de vida, ¿no? Física. Pablo, ¿te sentiste, esto lo quiero decir porque hay muchas cosas que nosotros siempre hemos creído, especialmente sobre la religión. Especialmente nos han dicho, bueno, esto es malo. Fíjate que cuando vayas para allá, cuando mueras, pues te van a juzgar, esto es lo que vas a suceder. ¿Te sentiste juzgado en algún momento? ¿Qué sentiste con eso cuando tú viste todo esto y a lo mejor no fue a lo mejor todo tan bueno como tú creías, o no sé, otras vidas, otras decisiones que hayas tomado, no lo sé. Eso es el alma de Pablo. Yo ahí veo la película. Ok. Ese proceso de juicio, por decirlo de alguna manera, Ujú. para mí viene después, entre comillas, porque como no hay ni ahora o sea, quiero decir, no hay tiempo ni espacio, para Ok. mí viene después, ¿eh? Y viene después y ese juicio, cuando ya está Dios, por decirlo de alguna manera, porque ya he Ujú. llegado a la unidad en la que se me presenta, por decirlo de alguna manera. Yo al principio decía la representación de Dios, o decía la unidad, o decía otras cosas, porque era como yo lo vivía, Sí. porque el hecho de decir estuve con Dios suena como, a mí me suena como muy raro, ¿no? Es como, tú has Sí. estado con Dios. Porque Sí. hablando con mis hijos es, pero tú has estado con Dios, y cada vez que me lo preguntaban era como, me sonaba raro decir que Eso- sí. Pero es que todos estamos con Dios. Otra cosa es que nos permitamos conectarnos con esa divinidad o no, con la divinidad que está en nosotros. El reino de los cielos está en ti, o como en cada religión lo llaman de una manera, pero al final es sí. exactamente lo mismo, porque si somos parte del universo, todo el universo somos nosotros también. Da igual como lo queramos llamar. Si nos es más fácil quitar la parte de la religión, si la quitamos, y al que le es más fácil, porque al final es exactamente lo mismo. Lo que no es lo mismo es cuando entras en conflicto con el de enfrente para intentar defender una idea tuya personal y particular desde el avatar del humano, Sí. porque todo eso está por encima de esto, ¿no? Ok. Entonces lo que yo siento ahí es ese amor profundo, se me muestra sin rostro, por decirlo de alguna manera, y el juicio del que tú hablas para mí viene después. Viene Ok. después porque a mí cuando estoy ahí con ellos tres, me preguntan que si quiero quedarme o quiero volver. Claro, yo ahí me encontraba en casa con esa paz y ese amor profundo de que cada vez era mayor. Yo me quería quedar allí, pero me dicen que no, que tengo que volver. Y entonces yo pienso, ¿para qué me preguntáis? Realmente lo Ok. pensé de otra manera, ¿no? Que es ¿para qué cojones me preguntáis? Sí. A mí el lenguaje me venía de otra manera, ¿no?
en mi cabeza, en la cabeza de este cuerpo, no allí. Ok, ok. Claro, al decirme que me quiero quedar, luego me doy cuenta a los años, después de escuchar a un par de compañeros que habían tenido también ECMs, me doy cuenta bueno, me dicen más bien y me doy cuenta de que el hecho de quedarme quedar era una prueba, la pregunta era una prueba para dejarme pasar o no. O sea, al decirme que me tengo que volver y que yo me quiero quedar, me dejan pasar. Bueno, hago un viaje, una ruta, eh, por un sitio el que yo describo como un hermoso jardín, una pradera enorme, y hay una serie de animales y una serie de... Bueno, es la naturaleza en sí, por eso hay animales, hay árboles, hay un río, hay una montaña, hay una cascada, hay un puente, y en ese puente, que cruza al lado de donde está una gran montaña que esconde una gran ciudad, y ahí hay un rinconcito en el que hay una especie de cenador, todo esto poniéndole nombre, a Ok, toda esa información. Hay una especie de refugio, que es mi refugio, y en ese puente hay un lobo. Y lobo no como lobo, como el que conocemos. Te ok, pongo nombre, te pongo lobo porque fue lo que me vino a mí a la cabeza aquí en el cuerpo. Y ahí es donde yo tengo la sensación de juicio, en el que Dios me plantea lo que yo he vivido antes, recordando que mi hermano me lleva a recordar toda mi vida. Y en ese momento es cuando se cruza la información de lo que he aprendido, lo que no he aprendido, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, por qué, el cómo, sobre todo en el juicio, cuenta la intención. En mi caso, ¿eh? ok, Donde yo siento esa parte de juicio, no es en lo hecho o en lo no hecho, sino en la intención que tú le pones a lo que haces o dejas de hacer o lo que le provoca a los demás. ok. En la intención. Como ejemplo, no es lo mismo, es que me voy al tema de la muerte, pero no es lo mismo suicidarte por miedo o por querer suicidarte, siendo un tema muy delicado, Sí, es un tema muy que delicado. suicidarte dando la vida por otra persona. Ok, Doy este ejemplo porque me ha venido a la cabeza ahora y es como muy drástico, es como muy oponente, ¿no? Entonces la intención de, si yo hago algo con la intención de ayudar al otro, luego le ayudará o no le ayudará. Yo hago algo con la intención de que a lo mejor le pueda hacer sentir mejor al de enfrente, eh, o con la intención de hacer mal porque quiero conseguir algo para mí. El hecho es el ok. mismo, pero la intención es totalmente diferente. Y ahí es donde yo sentí el juicio. En la intención que tú tienes de, como tú dices, hacer algo malo o provocar algo malo o tener la intención de ayudar a alguien. Ahí tú sentiste este juicio, pero este juicio tú lo sentiste, sentías que Dios te estaba No, juzgando o no. no. Ok, Claro, en el momento que formas parte de todo y ya eres parte de Dios, igual que estamos aquí, ese juicio es de absolutamente todo, en el ok, que está Dios también, porque lo es ok, todo. Entonces hay un juicio, intentando explicarlo, en el que forma parte de alguna manera más potente tu esencia, tu alma, desde Dios, ok, que el que alguien te esté juzgando. ok. Así es como yo lo viví. También Entonces, teniendo en cuenta que el bueno y el malo no existe. a ver, el bueno y el malo, no, no, Claro, no, 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 dice, son porque, prejuicios que tenemos sí, aquí. ok, Que el mismo hecho aquí, dos personas diferentes lo pueden vivir completamente diferente. sí, claro. Un ejemplo absurdo, ¿no? Pero yo soy buzo. Ujú. Si a mí me tiras en medio del océano de noche, para mí puede ser uno de los momentos más hermosos, porque los buceos de noche son espectaculares. Si a Sí, cualquier persona que le dé miedo o pánico o claustrofobia, meterlo en medio del océano de noche a oscuras solo, puede ser el momento más catastrófico de su vida. cuéntame a mí que nunca he buceado. Claro, y el momento es el mismo, el hecho es el mismo. Entonces, ¿quién es malo? El que te deja ahí, tú que eres o dejas de ser buzo o no, o tengo miedo o no tengo miedo. Quiero decir, ¿dónde está? ¿Quién pone esa balanza de bueno o malo? Porque el hecho es O el sea, mismo, son experiencias. es la interpretación que siempre le vamos a dar a lo que nos sucede. Claro, y la Más o menos intención es desde la conciencia. o que a la intención de la conciencia. Porque si yo sé que a ti te da miedo Ujú. el mar, Sí, yo sabiéndolo y siendo consciente,
sería mala persona si te llevo en medio del océano y te dejo allí. Sí, o me avientas Porque y te ahondo. esa intención no tiene nada que ver con el amor. Ok, o sea, es en la intención que tú sentiste que tú estabas viendo toda esta película de tu vida y ahí sentiste ese juicio que se habla mucho, ¿no? En todas nuestras creencias religiosas y todo eso, pero realmente tú dices que Dios no te estaba juzgando, sino te estabas como juzgando tú mismo. No sé, no sé Sí, si sí, lo sí, sí. podemos ver de esa manera, no lo sé. Simplificándolo un poco, sí. Ujú. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando el cuerpo deja de existir, la materia deja de existir, tú dejas de existir. O sea, el avatar, tú deja de existir. Ok. Ya eres parte del universo, eres parte de Dios, eres parte de todo, de la unidad. Entonces, ¿quién te está juzgando? El cuerpo no te está juzgando. Yo no me estaba juzgando. Me estaba juzgando Dios, me estaba jugando mi alma. Para mí realmente es más sencillo, es parte de todo. No hay juicio como tal, pero sí que hay una Ok, valoración, por decirlo de alguna manera. Estas palabras tan mundanas, tan sí. terrenales, yo creo que conllevan a confusión, ¿no? Pero al final es el hecho de poner en tela de juicio eh, cómo he hecho las cosas. No tanto lo que he hecho o lo que he dejado de hacer, sino cómo lo he hecho, con qué intención lo he hecho yo. Me gusta la palabra intención, me gusta la palabra, escogiste muy buena muy bien la palabra porque es cierto, ¿no? Dependiendo cómo vayamos con la vida, qué intención vamos a ponerle, pues a todo lo que hacemos, ¿no? En la vida y no etiquetar. Me gusta mucho que tú dices que eso de bueno y malo, ¿no? Porque pues estamos aquí y ¿qué nos sucede? Siempre estamos catalogando bueno o malo, de todas las cosas que nos suceden en la vida. Así Sí, es. yo cuando volví vine con tres palabras como muy marcadas que eran ilusión, intención y acción. Ilusión, intención y acción. Ok. Sobre todo por el hecho de la vida, ¿no? Si hubiera algún propósito o meta o objetivo en la vida, yo vine un poco con esta frase, ¿no? El hecho de si hubiera alguna intención, algún propósito, alguna meta, sería vivir con la ilusión de experimentar cada instante, con la intención en el corazón y la acción en las manos. Ahora, si quieres, la acción en las manos, porque al final es el cuerpo de lo que disponemos, es la herramienta, el Sí, vehículo con el que podemos hacer las cosas y debemos hacer las cosas para que las cosas surjan y ocurran, sobre todo para con los demás. La ilusión en el corazón, porque es hacerlo con la ilusión desde el amor, desde la buena acción, si quieres decir, no sé si a lo mejor es desde el corazón, con la ilusión sí, aquí, y con la ilusión, la intención en el corazón y la ilusión en la vida. Porque si le quitas la ilusión a una persona, ¿qué le queda? sí. Siempre nos movemos más y hacemos las cosas con más corazón y con más ganas y de mejor manera hacia los demás cuando hay Sí. ilusión por la vida, cuando hay ilusión por algo, porque tengo un hijo, por mis padres, por un amigo, por uno mismo, por una mascota, por la vida, por el compañero de trabajo, por lo que sea, ¿no? Entonces es esa ilusión de la vida con esa intención desde el corazón y con la acción en las manos. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Pablo. Volviendo un poquito atrás, quisiera recalcar esta parte que tú dices, hablando esto del bueno y lo malo, ¿no? Que tú dices sobre que todo es parte de la experiencia humana, ¿no? Que eso es lo que ha cambiado en ti, que tú lo ves ahora ya no como, digamos, pues, si es algo que te sucede malo o no sé, voy a traer esta parte de que tú dices que vives en Valencia, entonces hace poco pues ustedes tuvieron un gran problema que es la Dana, ¿no? Y desafortunadamente muchas personas perecieron y fue algo muy difícil, ¿no? Pero eh, lo que te estoy diciendo, lo que tú me quieres decir es que todo es parte de esta experiencia. Claro, fíjate que es como con el tema de la muerte en los tanatorios, en los entierros, en cada uno la ceremonia que haga, ¿no? Pues yo cuando falleció mi padre sonreía como sonrío ahora, porque además vine con el mensaje de sonríe y sé feliz. Y a veces te encuentras con gente que es como, ¿por qué sonríe? Bueno, porque soy Sí, feliz. El que sí, el cuerpo de mi padre haya abandonado este plano no quiere decir que yo tenga que dejar ser feliz. Mi padre seguro que querría que yo fuera más feliz
Entonces, ¿qué mejor manera que honrar la muerte de mi padre que sonriendo la vida que nos dio, la vida que tuvo y hasta ese momento y todo lo que queda después? Por ejemplo, con el tema de la Dana, a mí no me sale otra cosa que no sea sonreír. Entonces, yendo allí a ayudar, yendo a limpiar, yendo a llevar cosas a casas de personas mayores, de mujeres con niños que no podían salir de casa a llevar cosas, bueno, al final, un poco estar ahí, la gente lo que más agradecía no era que tú le llevaras una nevera o le llevaras una cama o le llevaras comida, era el hecho de que le dieras ilusión, que le sonrieras, estar por un momento, poder olvidarse de alguna manera de todo eso y cargarse de energías para poder continuar. Qué bonito lo que estás diciendo. Me gusta mucho, la verdad, porque pues es algo pues que puede ser pues muy traumático, ¿no? Para las personas, pero lo que me gusta, qué bonito, ¿no? Que es esa unión, ¿no? De lugar de pensar, bueno, me trae, como tú dices, me trae esto de la nevera, me trae esto, pero saber que tiene esa ilusión y esa es la misma ilusión que tú aprendiste con esta experiencia que tuviste. Sí, yo aprendí el mensaje en la experiencia, pero realmente esta manera de ver la vida, y luego en el viaje aprendí la manera de transmitirlo, el mensaje que te decía. Claro, yo no he tenido una vida fácil, entre comillas he tenido una vida fácil y por otro lado he tenido una vida muy difícil y he tenido momentos bastante críticos. Y esos momentos duros y críticos me han hecho darme cuenta de que es la mejor manera de afrontar las cosas. Y cuanto peor es la situación, el mantener la ilusión en ti, ya no hablo de la esperanza, porque la esperanza va a depender de la ilusión que tú le pongas en las cosas, el mantener esa ilusión en ti es lo que te permite seguir siendo tú mismo. Que no haya Ok. nada en el plano material que deje de ser, de permitirte ser tú mismo y conseguir llegar adelante y dar el siguiente paso y seguir el camino, ¿no? No sé si has leído un libro que se llama El hombre en busca de, ¿cómo se llama? El hombre en busca de, es sobre una persona que estuvo en un campo nazi y pues a pesar de todo, pues todo lo que sucedió, todo el trauma de estar en esos campos de concentración, su ilusión nunca la perdió. Y es de un autor, no recuerdo el nombre del autor, no, ¿verdad? Ahorita, pero lo voy a poner aquí en la caja de información para que la gente también vaya a ver ese libro. Pero es el hombre en busca de esa conciencia, de tratar de entender por qué le está sucediendo esto, ¿no? Algo tan trágico como lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esas palabras más o menos me recuerdan a recuerdan Realmente el haber leído ese libro. ¿Un por qué? si buscas un porqué a cualquier cosa, al final la mayoría de veces no existe un porqué. Podemos encontrar un para qué y va a depender mucho de cada uno, ¿no? De para qué me ha pasado esto a mí, ¿no? ¿Qué quiero aprender yo con esto? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Para qué me sirve el vivir esta experiencia, ¿no? Para mí el siguiente paso sería realmente desde esa ilusión es cómo, por eso antes hacía un poco alusión a la ilusión y el cómo. Es cómo quiero seguir caminando con esto que me está sucediendo, lo haya elegido yo o no, consciente o inconscientemente. Y para mí depende mucho de la ilusión que lleves dentro. ¿Y luego qué pasó, Pablo, después de que tuviste el lobo, que tú dices que sentiste este juicio? ¿Qué sucedió después? A mí me dejan pasar, veo todo eso, veo el juicio y después paso el puente, después de terminar el juicio, entre comillas, el lobo como animal, como objeto, como energía, información, me deja pasar como elemento de poder, si quieres. Doy la vuelta a la montaña, paso por mi refugio y llego a la ciudad. Y entonces ahí es donde veo la ciudad, nuestro hogar, si quieres llamarle, el hogar, el volver a casa. Recorro cada rincón y O hasta sea, que decido volver. tú ves una ciudad, una ciudad completa, sí, así es como la describes. Sí, yo le llamo la ciudad o le llamo nuestro hogar Ok, o nuestra casa, el volver a casa, ¿no? Por ponerle un nombre, pero no es una ciudad como las vemos aquí. ok, Con edificios, con casas, o estructuralmente para el cerebro, cuando yo vuelvo y tengo que traducirlo, mi cerebro tiene con lo que sabe y lo que no sabe y lo que ha visto, tiene que ponerle un nombre aquí, podría ser una ciudad, o sea, sería ok. una ciudad donde habitan todos los seres, vivientes y no vivientes, en el que rige, me sale la palabra rige la unidad de Dios, Ok.
Y bueno, están todas las familias de seres, ya te digo, vivientes y no vivientes, que están separadas, pues eso, por familias, pero forman toda una unidad. Para mí es difícil de explicar. Y Sí, para mí realmente no es importante. ok. Es realmente más importante. Porque al final es, si yo voy a Nueva York, ¿de qué sirve que te cuente en los sitios en los que he estado y lo que he Ujú, visto? Y si el edificio era más alto o más bajo, realmente lo importante es que yo te transmita a ti la ilusión y la alegría del viaje que he hecho, ¿no? Porque el viaje al final, si alguien lo tiene que hacer, eres tú que me estás escuchando. Y qué mejor manera de vivirlo que es con mi ilusión y con mi alegría y esas sensaciones que yo he vivido, más que contarte y detallarte los sitios que he visto o he dejado de ver, porque al final no va a ser otra cosa que el nombre que mi cerebro le ponga y ok, no va a tener nada que ver con la realidad. ok, ok. Qué interesante, ¿no? Que hayas visto así como esta ciudad, ¿no? De que, bueno, así te lo transmitió tu cerebro, ¿no? Pero Sí que es verdad de que que sí se en el hablaba. libro, escribiéndolo, me permito detallarlo un poco más. Lo cuento brevemente, pero sí que cuento algo, ¿no? De los aros esféricos que hay, de las ciudades, de las casas, de las familias. Te digo casas por llamarlo de alguna manera. Y lo detallo un poco más porque es por escrito y al final es un trocito muy cortito, pero creo que no es importante realmente. Ok. Y luego estuviste ahí. ¿Y qué sucedió después Nada, ahí cuando recorro cada entraste? rincón, que al final lo que yo aprendí de ese viaje es que me dejan pasar para vivir lo que yo vivía allí, con esa paz y ese amor. No el hecho de verlo, sino cómo se vive en unidad, la sensación que tienes al formar parte de todo. Y después de recorrer cada rincón con esa experiencia, vuelvo a la entrada, donde está mi hermano, mi abuelo y Dios, para despedirme. Y entonces mi hermano me cuenta por qué yo he llegado allí, por qué mi cuerpo ha muerto y me encuentro allí. Y entonces es cuando mi hermano me explica que de todos estos años atrás que yo había intentado comunicarme con él para ver qué ocurría, o sea, yo era capaz de comunicarme con él, pero no era capaz de entender el lenguaje y lo que él me transmitía a mí. Ok, Y lo que me explica es que antes de venir al cuerpo, a mi cuerpo, a este, mi hermano y yo habíamos pactado venir los dos a este cuerpo. Él, íbamos a estar las dos almas dentro del cuerpo, dos como almas. Ok, piloto o como conductor y copiloto, ok. en la que una parte de la vida del cuerpo iba a estar él como conductor y en la otra nos despediríamos, iría y pasaría yo a ser el conductor. Como yo no era capaz y no recordaba ese proceso, el sí, al final mi hermano me lleva al cuerpo, al proceso de morir, y allí me explica todo esto. En ese momento nos despedimos, él se queda allí y yo vuelvo al cuerpo. ¿Sentiste una sensación de tristeza cuando te estabas No, no, despidiendo no, de? no, no, no. No, no sentiste nada. Esa sensación de tristeza Ok, ok, eh, se siente en el cuerpo. ok, Y se siente en el cuerpo cuando hay apego, cuando hay miedo, ok. cuando hay desasosiego, cuando hay añoranza, cuando hay melancolía. Es decir, hay una serie de cosas que nos provocamos y que nos han dicho que nos provocan otras emociones y nos convencemos en tal grado de eso que nos provocamos esas emociones, consciente o inconscientemente, o nos provocan porque nos dejamos provocar. Pero Sí, no, ya te digo yo que todo lo que yo viví fue amor. ok. Da igual lo que ocurriera. Era amor, porque al final era parte de la experiencia, era parte del viaje, dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Y luego regresaste, te despediste de ellos. Eso Ellos, es. o sea, te voy a, no sé si esta pregunta te la han hecho, pero cuando tú te estabas despidiendo de ellos, tú dices que no sentiste tristeza ni nada de eso, porque pues esto es parte del cuerpo, pero eh, ¿ellos te dijeron algo más? ¿Los escuchaste, no sé, hablar? No sé, es que uno tiene le quiere uno dar esa temática humana, ¿no? Pues probablemente pues es una dimensión, es algo desconocido para nosotros. Le queremos dar esa connotación humana, ¿no? De que si algo ellos te dijeron al partir tú, al regresar a tu cuerpo. Realmente, si tengo que ponerle nombre, es a esa información y esa sensación de vivir en unidad, o sea, de vivir Ok, el amor, ¿cómo se dice? Incondicional, incondicional. absoluto.
porque es más que eso, es más que el amor incondicional incluso, ¿no? Visto aquí en el cuerpo. Y realmente lo que me transmiten es esa sensación de da igual donde estemos, que estamos. Ok, da igual que Entonces, estemos. el hecho de que yo me despidiera, entre comillas, de ellos allí, no Ok, quiere decir que no siguieran estando en mí y conmigo aquí, pero igual que ok, todo lo demás. Entonces, esa sensación de abandono, de tristeza, deja de existir porque se vive de otra manera. Porque todo está ocurriendo a la vez, en el mismo tiempo, con cada una de las infinitas posibilidades, y todo está ahí, y todos están ahí, contigo, en ti. ok. O sea, no, no, esto, qué bonito que dices esto, porque esto es para las personas que, por ejemplo, pues que puedan llegar a sentir tristeza, ¿no? Por sus, no sé, parientes fallecidos, no sé, que a veces creemos que, pues no, porque eso es lo que creemos nosotros, que la muerte es el final y ya, o sea, ya no vuelves, pero personas como tú que han tenido este tipo de experiencias traen como una nueva esperanza para las personas pues que están escuchando eso, ¿no? Que hayan perdido un ser querido. Claro, mira, hay una cosa, por ejemplo, que a mí me dio pie a empezar a contarlo, y es diciéndomelo a mí mismo, porque yo me negaba a mi propia experiencia, mi propia vivencia, siendo más real que la vida misma, o sea, que la vida en vigilia, era qué más da si había sido real o no, si a mí me había provocado un cambio interno tan grande que me hacía vivir la vida de otra manera, tanto para conmigo como para con los demás. Sentía a los demás de manera muy diferente. Sentía a mi padre más que cuando estaba vivo. Ok, Así con muchas cosas. Te digo mi padre porque te he contado la historia de mi padre, ¿no? Y siento a las personas más que cuando las sentía antes. Siento el hecho de poder comunicarme con mi padre cada vez que quiera, que antes cuando estaba vivo eso no sucedía, incluso con los vivos. Entonces, el mensaje para mí internamente, ¿qué más da si es real o no es real? sí, Si lo quiero llamar Dios, si lo quiero llamar alma, si lo quiero llamar viaje astral, si lo quiero llamar... da igual, creo que es lo de menos. El nombre que le queramos poner es lo de menos, y realmente para mí lo importante es la experiencia que viví y cómo me ha transformado y cómo estoy viviendo desde entonces, porque creo que lo importante es el día a día, ¿no? La experiencia que realmente estamos viviendo, que es dentro de este cuerpecito ahora y hacia dónde quiero y cómo quiero vivir cada paso que doy, ¿no? Para con los demás, sobre todo, el poder hacerle vivir a los demás a través de ti ese amor, esa esperanza, esa ilusión. claro que sí, Pablo. ¿Qué pasó después ya? O sea, regresaste a tu cuerpo. En ese momento Claro, te me despido y regreso despediste. al cuerpo. Despierto, cuando llego al cuerpo, aparezco encima de la cama de la UCI, porque mi cuerpo estaba en UCI en ese momento. Primero que nada, Pablo, disculpa por interrumpirte. ¿Qué sentiste cuando regresaste al cuerpo? Hablando de que todo es amor, hay una parte en la que ahora ya te hablo desde el cerebro, en la que es, ¿para qué tengo que estar aquí, ¿no? ¿Para qué tengo que volver al cuerpo si ya he vivido todo esto, ¿no? Pero es parte de mi experiencia porque es mi hermano el que ha vivido en el cuerpo y yo tengo que volver, ¿no? Mi Ujú. alma tiene que seguir viviendo esta experiencia. Entonces hay una parte desde el cerebro de contradicción, por decirlo de alguna manera, y otra de, bueno, hay que vivirlo con amor, esta es mi experiencia y vamos a ello, ¿no? Con ilusión. Y al ver el cuerpo tengo la sensación de que tengo que entrar a través del corazón por una especie de embudo. Ok, Y la sensación, siendo buzo, es como la de meterme en un traje de neopreno. La primera vez que te metes en un traje de neopreno es como todo te aprieta, tienes que tirar y no sí, cabes, ¿no? Esa sensación. sí. Hasta que lleno todo el cuerpo, tengo la sensación de rebosar y entonces mi cuerpo despierta después de 6 horas en coma. 6 horas en coma. Es mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, tú tienes esa sensación de que estás entrando y como tú la describiste, ¿no? Que estás entrando y te acomodas en el cuerpo, el alma, se acomoda, voy a decirlo así, ¿no? Estas Sí, sí, sí. palabras que te acomodas en el cuerpo y despiertas después de ese tiempo y vuelves y abres tus ojos y ¿qué sucede ahí? Que sonreía. Sonreías. Y lo primero que ocurrió fue hacerle una broma al enfermero que tenía en los pies de la cama.
porque me pusieron una especie de vibradores en los pies por el tema de estar en coma, para el tema de la circulación. Y me preguntó el médico si sabía lo que me habían puesto ahí. Digo, sí, estoy haciendo el camino de Santiago. Porque lo que sentía era que se me movían las piernas, ¿no? Sí. Pero qué cosas, ¿no? De que la experiencia de entrar al cuerpo me impresiona, ¿no? Que dices que te sientes así como muy, como, no lo sé, como muy, at- aquí voy a decir la palabra atado, no lo sé, atado a eso, no lo sé, como y la cosa de que a lo mejor quisieras salir otra vez para sentirte libre, no lo sé, Y, me da la sensación como que a lo mejor tuviste esa sensación, ¿no? No lo sé. después de esto, más de 2 años después, estando dentro del cuerpo, yo quería estar más allí que aquí. Tenía más sensación de querer abandonar el cuerpo que de estar dentro del cuerpo. Llegó el COVID, me hizo elegir, porque si no, si elegía irme del cuerpo, me iba a abandonar y iba a morir. Y al final dije, bueno, muerto ya he estado, pues vamos a ver qué pasa. Decidí quedarme y en el momento de esa decisión todo cambió, ¿no? Y luego, pues pasaste todo el proceso de recuperación y Bueno, todavía, tardó, todavía hubieron más cosas. ok, sí. ¿Y qué Porque sucedió pasé después? 9 días en reanimación, tuve 3 paradas, tuve 3 fallos multiorgánicos, perdí 12 litros de sangre en 15 días prácticamente, con 2 lecheras de drenaje, porque al final me tuvieron que abrir en canal para ver de dónde salía tanta sangre. Estaba encharcado de sangre desde la cadera hasta los oídos. Bueno, tuvieron que drenar, tuvieron que cerrar, tuvieron que. Bueno, allí hubo ahí. Tuve un tromboembolismo pulmonar severo, 2 tromboflebitis, que pasé 9 días en reanimación sin poder ver a nadie. Solo entraban mis padres, creo que entraron 2 veces en 9 días, con todo lo que supone para ellos, porque los médicos a mis padres le decían que yo estaba muerto, porque no entendían cómo mi cuerpo seguía funcionando. En el último fallo multiorgánico les dijeron que los riñones y el hígado no iban a volver a funcionar. Y yo estaba a la mar de contento allí, ¿eh? Es verdad que los días de reanimación los viví raros, te voy a decir raros, porque no angustiosos, los viví raros, porque todos mis recuerdos, al estar tan encharcado de sangre y con tanta medicación, los recuerdo en rojo y en negro. O sea, mis recuerdos son todos en rojo y en negro, los 9 días de reanimación. Rojo y negro, o sea, Bueno, tengo una foto que yo me hice en reanimación riendo, porque, bueno, quiero decir, era el proceso que tenía que vivir. Y si me iba, porque en el tercer fallo multiorgánico volví a morir. Y yo era consciente que me estaba muriendo porque no podía ni respirar. Me tuvieron que sedar y meterme para adentro otra vez. pero ya lo que yo veo aquí en ti es que, o sea, dices, pues voy a volver a morir y otra vez te vas a salir del cuerpo y otra vez esta experiencia, ¿no? Pero lo increíble es que no sentías eso, no sentías ese miedo, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? No. Es verdad que, como te decía al principio, que mi madre me dijo que había estado toda la vida preparándome, y por eso soy muy consciente aquí al volver que con la ilusión, la intención y la acción de la que te hablaba, es importante porque no nos enseñan en general, en las sociedades en general, en las culturas y en las religiones. Hay algo tan obvio que nos enseñan en el cole que es naces, creces, te desarrollas y mueres, ¿no? O te reproduces y mueres. La parte de morir la escuchamos ahí por primera vez y prácticamente no se vuelve a hablar de ello. Y creo que es muy importante aprender y prepararse a morir. Y hay culturas que lo hacen. Hay Sí. que prepararse a morir. Es el último momento de tu vida o de la vida de tu entorno, de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos. Y vivir ese momento en paz, entrenándose, aprendiendo a morir, creo que es fundamental. Porque no es lo mismo morir en paz, independientemente de la situación, pero si tu último aliento, tu último suspiro es en paz para todos los que hay alrededor tuyo y para ti mismo o misma, todo está en paz. Mientras que si lo vives con miedo, con dolor, con desasosiego, con pérdida, con me dejo cosas por hacer, ¿de qué te sirve la vida que has vivido, no? Para que para la cabeza, ese último recuerdo, ¿para qué lo quieres, no? ¿Para qué quieres que ese último instante sea sufriendo? Si va a venir igualmente. Todos vamos a pasar por ahí. Sí, todos vamos a pasar por ahí, exactamente. Desafortunadamente, pues, digo yo desafortunadamente, ¿no? Que me encantaría
Voy a pensar mucho después de este podcast todo lo que me has dicho, ¿no? Y para las personas, porque pienso que eso de pensar como tú dices, que eso es una de las cosas que más me llevo de este podcast, de que cada una de las cosas que tú estás viviendo ahorita, que todos estamos viviendo, tiene una razón, es parte de la experiencia. Y creo que eso es un gran mensaje para las personas, este mensaje que me estás transmitiendo, que es que todo es parte de la experiencia de vivir. Sí, y el cómo quieras vivirlo, eso sí que depende de ti, el resto no. El cómo quieras afrontarlo y qué quieras hacer con ello sí que depende de ti, ¿no? Ahí es donde podemos echarle mano a nuestra vida, al siguiente paso, al cómo lo queremos sentir, cómo lo queremos pensar, cómo lo queremos vivir, cómo se lo queremos transmitir a los demás. Pues no es lo mismo vivir una separación o un divorcio, a pesar de que sea doloroso, de que pueda ser preocupante o temeroso por el tema de los niños que son pequeños, ahora qué va a pasar, qué no va a pasar, al hecho de transmitirles amor igualmente a tus hijos por ambas partes y una cierta cordialidad entre ambos padres, aunque se lleven mal, aunque quiero decir, no es lo mismo vivirlo eligiendo cómo vivirlo bien, a pesar de que pueda ser doloroso, lo que transmitimos a los demás, que es a la otra parte de la pareja, a la familia, a los amigos y sobre todo a los niños, vivirlo con dolor, con miedo, con rabia, con frustración, eso depende de nosotros. Sí, dependiendo mucho de cómo vemos las cosas, qué percepción tenemos sobre estas cosas que nos están sucediendo. Y desafortunadamente muchas veces pues vemos las cosas y no paramos, no pensamos qué es pues qué es lo que estamos pensando sobre toda la situación. Y si empezáramos a mirar diferente o a ver diferente las situaciones que nos suceden en la vida, quizás la vida sería completamente diferente, ¿no? Me encanta cómo ves la vida. Pablo, ya estamos más de una hora aquí y y te quiero hacer dos o tres más preguntas rápido. Y llegó el momento de que, o sea, pasaste por todo esto, tu recuperación y todo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Eso no sé, es una pregunta loca, no sé, tonta. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste del hospital? Que ya saliste del hospital, ¿qué fue lo primero que hiciste? Realmente lo primero que hice fue salir con mi padre. Ok, Realmente a tu pregunta, que para mí más que al salir del hospital fue mientras estaba en el hospital, porque después de 9 días en reanimación, al final pasé en total 30 días en el hospital ingresado. Para mí el hecho de salir del hospital fue salir de reanimación. Y lo ok, primero que hice con todo esto vivido fue preocuparme de mí. Preocuparme de mí, me explico, no en plan egoísta y de yo soy el primero o yo soy lo más importante, no, preocuparme de mí para poder transmitir a los demás lo que tenía que transmitir y que los demás pudieran vivir a través de mí sus vidas. Y entonces eso suponía tener que recuperarme físicamente, tener que hacer ejercicio, tener que seguir con mis respiraciones, con mi meditación, con esa serie de herramientas que yo había aprendido antes, que me habían llevado a entrenar mi muerte, a vivir ese proceso de manera pacífica y amorosa, y eso fue lo primero que hice realmente. Prepararme para el siguiente momento, sobre todo para con los demás, ¿no? Y poder acompañar, que es una de las partes importantes de lo que hago, que es poder acompañar a los demás en su proceso de vida y su proceso de muerte. Pablo, bueno, esta pregunta probablemente te la han hecho muchas personas. Yo creo todas las personas que te han invitado a diferentes podcasts, ¿no? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Eso es lo más, pero ya me dijiste cómo ha cambiado tu vida. Pero en una palabra, si puedas poner en una palabra, ¿cuál es lo que más, en una palabra, cuál tú crees que es la transformación más grande que has tenido después de todo esto? Ilusión. Ilusión. Porque además es que es lo que te decía antes, ¿no? Esa Ujú. ilusión me lleva a elegir yo la intención y a poder entrenarla y poder llevar a cabo la acción. Entonces, lo primero es esa ilusión. Y eso es lo que me ha transformado a mí, el vivir la vida con ilusión. ¿Qué es lo que le quisieras decir a una persona que está pasando por en un proceso difícil, ¿no? Ya sea en el hospital o en un proceso, por ejemplo, que las personas que ven mucho el podcast mío, a veces pues tienen personas que han fallecido, personas que están en procesos muy difíciles, ¿no? ¿Qué es lo que tú le puedes decir antes
porque a veces, no sé por qué, pero a veces esperamos que nos sucedan las cosas antes de cambiar, de tener estos procesos a veces tan duros y esperamos a que nos sucedan las cosas. ¿Qué es lo que puede decir una persona, no sé, que esté viendo? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar con todo esto? Y parece un poco raro, pero yo siempre digo la misma palabra, independientemente de la situación, y a veces suena raro, pero es disfruta, Disfruta. porque al final lo que hay que hacer es vivir y disfrutar de esa experiencia, sea la que sea. Porque ese momento solo está ocurriendo ahí, en ese momento. Justo después el momento ya ha desaparecido y no lo vas a volver a vivir. Y cuanto más disfrutes ese momento, aunque sea doloroso, aunque sea la pérdida de una persona, aunque sea una enfermedad, aunque sea un momento traumático inesperado, disfrútalo. Desde la tristeza, desde el miedo, desde la alegría, desde lo que tú quieras, pero disfrútalo, porque como vivas ese momento va a ser como luego lo recuerdes y te va a ayudar a llevarlo hacia donde tú quieras. Entonces yo cada vez que digo algo es disfruta. Me dicen, buenos días, disfruta, disfruta. Es que, porque la vida está para disfrutarla, da igual lo que nos ocurra. Porque si no la disfrutas podemos vivir en la pena, podemos vivir en el miedo, en la tristeza. ¿Pero para qué? Si vamos a vivir lo mismo, pues vamos a vivirlo con alegría. Qué bonito, Pablo. Me gusta mucho tu mensaje. ¿Algo más que te gustaría agregar para las personas del podcast? Sonríe y sé feliz. Sonríe y ser feliz. Me gusta mucho. Simplemente una respuesta clara, ¿no? Sonríe y ser feliz, que a veces nos cuesta mucho en este mundo que a veces es tan caótico en el que vivimos, ¿no? Pero eso es. Pues Pablo, te agradezco muchísimo por haber estado en el podcast. Gracias a ti por Realmente, invitarme y encantado de estar aquí. muchas gracias. Realmente yo aprendí mucho y de hecho, desde antes de comenzar nuestra conversación aquí en el podcast, viendo otros podcasts que tú has hecho y he aprendido mucho y la verdad me da mucha ilusión y me siento muy honrada de poder a conversar esta hora, un poquito más de una hora contigo. Este, y pues, pues quiero decirle a las personas que yo te invito a que te suscribas al podcast. Si me quieres seguir, puedes seguirme en Instagram como perla-acor y a que veas esta maravillosa conversación de Pablo Lul, que sufrió una SM, una experiencia cercana a la muerte, que la veas de principio al fin, porque realmente trae muchísimas enseñanzas de vida. Y si tú estás pasando por un momento difícil, yo te aseguro que esto te puede ayudar. Todos los links de Pablo, si ustedes desean contactarlo, saber más de él, saber sobre su trabajo, saber qué es lo que está haciendo, los voy a poner a ustedes, los voy a poner aquí, perdón, al final del video. Y pues lo único más que te quiero decir, que siempre te digo, es que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.